más trascendencia a todo lo que es las conductas, la forma de relacionarnos con los demás. Esto es importante, puede impactar muy negativamente o muy positivamente. Entonces vamos a compartir una serie de herramientas y elementos que nos pueden ayudar en todo ámbito y en todo orden a mejorar nuestras relaciones interpersonales con otros, y especialmente en el ámbito laboral, donde desempeñamos nuestras tareas en forma diaria. ¿Qué temas vamos a estar compartiendo? Básicamente dividimos en 4 capítulos. La idea es que pueda compartir algunos conceptos y elementos que nos ayuden a identificar situaciones distintas en nuestro diario vivir, en el relacionamiento con otras personas, grupos, equipos, ambientes. Primero vamos a tratar de repasar un poquito lo que es el conflicto, definición y características. Distintos tipos de conflictos, los más comunes que ocurren en el ámbito laboral. Vamos a repasar algunos de estos casos que más se presentan. Seguro que se van a identificar con algunos de ellos para aquellos que tuvieron la oportunidad de desempeñarse en el rol laboral en alguna organización. Vamos a ver después de esto herramientas de solución. Acá hay todo un tema muy importante que tiene que ver con mejorar nuestra manera de comunicación, nuestras herramientas de comunicación, cómo abordar la resolución de conflictos, y algunas teorías y algunos mecanismos que nos ayudan y que provienen de grandes estudios, de grandes investigaciones, y que hoy se aplican en todo ámbito. Y por último, un tema que me gustaría que podamos llegar a tiempo para abordarlo y compartirlo, que está vinculado directamente a lo que es la colaboración y el trabajo en equipo, algo tan necesario y tan imprescindible para llevar adelante una tarea, desempeñarnos en nuestra profesión y en las actividades que desarrollamos. Siempre me gusta compartir un pensamiento antes de arrancar con todo el desarrollo de los conceptos, y es que una casa dividida contra sí misma no podrá prevalecer. En las organizaciones a menudo uno observa enfrentamientos, sectores enfrentados, divisiones, se abordan unos contra otros, y esto genera un clima y un ambiente que no es para nada propicio para tener una misión común, un propósito común, un objetivo a seguir, incrementar nuestra productividad y realmente desempeñar nuestra tarea de la mejor manera. Con lo cual todo lo que es división no es bueno, no es adecuado para un desempeño organizacional. Y lo que vamos a tratar de ver juntos es que podemos aprender a gestionar los conflictos en el marco de un proceso que siempre genera madurez en nosotros, crecimiento, y en el ámbito organizacional un clima mucho más saludable. Como vemos ahí en la placa, podemos del conflicto pasar a la colaboración, de ser muy individualista, tal vez muy egoístas, y desenvolvernos de una forma muy individual, a ser un equipo, de estar enfrentándonos, de estar buscando nuestros propios intereses, como vemos en la placa, en la foto a la izquierda, pasar a funcionar de una manera más coordinada, más armónica, y que realmente se visualiza en un equipo como el que vemos ahí en la foto, todos remando juntos, coordinando esfuerzos y en busca de alcanzar una meta común. Cuando queremos hablar de conflicto, podemos transmitir o compartir muchas de las características
propias del conflicto. Primero, el conflicto está dentro del ámbito emocional y relacional. Es una parte compleja de cada individuo y radica en ese ámbito las características del conflicto. Es inevitable, el que exista conflicto es inevitable. ¿Y por qué es inevitable? Porque forma parte de la realidad de todos los días. No lo podemos evitar. Donde hay vida hay conflicto. Y vivir sin conflicto, o el pensamiento de vivir sin conflicto, es una visión ilusoria de la vida, no realista. Es algo inevitable. Donde hay dos personas, como dice en el otro circulito, se necesitan dos para entrar a un conflicto y también dos para salir, digamos. Si hay alguna diferencia, distintas posiciones, distintos intereses, va a ocurrir entre dos o más personas, y son esas mismas personas las que necesitan tratarlo, buscar solución y resolverlo para salir de esa situación. ¿Cuál es nuestra primera reacción frente a situaciones de conflicto? Y bueno, la primera reacción, el primer impulso que sienten nuestras emociones y de la forma que respondemos es la pelea. En general nos sentimos invadidos, ofendidos, que están invadiendo de alguna manera negativa a mi persona, y bueno, la primera reacción en general es impulsiva, y el enojo, la pelea, el distanciamiento, la enemistad. Estas situaciones de conflicto, en realidad, digamos, adquieren gravedad, y mucha gravedad, si no se trata. Debemos manejar los conflictos y no dejar que los conflictos nos manejen a nosotros. Cuando un conflicto no se atiende, no se busca resolver, va a crecer en gravedad, va a ir agravándose, y debemos realmente enfrentarlo y resolverlo. Nadie gana cuando un conflicto se acrecienta. Cuanto más se acrecienta, cuanto más se desarrolla y no lo atendemos, no buscamos una solución, resolverlo, realmente se acrecienta y ninguna de las partes gana. Hay una película que muestra esto, muchos de ustedes seguramente en algún momento la habrán visto, que es La Guerra de los Roses, donde un matrimonio que inicia su romance de una manera muy feliz, van creciendo, él se convierte en un abogado exitoso, ella es una mujer deportiva, había sido gimnasta, muy emprendedora, consigue comprar una casa como una oportunidad, se enamoró de una casa y la consigue comprar, pero las vidas se van distanciando, él cada vez más dedicado a su profesión, a su éxito laboral como abogado, atendiendo senadores, grandes cuentas, y la verdad llenándose de un ego y de un orgullo que no le permitía acercarse a su mujer. Ese conflicto se agrava, ella llega a un punto donde quiere divorciarse, pero el gran conflicto es quién se queda con la casa. Luchan tanto, no resuelven, sino que lo enfrentan, cada uno tiene su posición tomada, y ninguno cede, ninguno deja de agravar el problema, y finalmente la película termina en que los dos terminan muriendo, ¿no? Entonces, nadie gana cuando se acrecienta un conflicto. Debemos aprender a gestionarlo. Los conflictos mal manejados no nos resultan muy costosos, muy costosos. Vamos a ver ahora, luego de compartir estos conceptos acerca del conflicto, cuáles son los tipos de conflictos más comunes en el ámbito laboral. Y yo creo que acá más de uno se va a identificar con algunos de estos casos.
Algunas estadísticas y estudios dicen que los conflictos, o este tipo de conflictos en el ámbito laboral, son el tercer motivo de renuncia. Y también representan el 20% de los motivos de despido. Y en general originan una caída importante en la productividad. Con lo cual es necesario e importante anticiparnos y tratarlos a tiempo y no dejar que los conflictos se agraven. Uno de los principales motivos de conflicto en el ámbito laboral es un equipo descoordinado. ¿Qué es un equipo descoordinado? Un equipo donde las personas no tienen claro cuáles son sus tareas, cuál es su misión, se malgastan esfuerzos, los colaboradores se solapan a veces en el grupo de trabajo, se solapan entre sí ejecutando tareas superpuestas. Por supuesto, esto genera una terrible pérdida de productividad y un desentendimiento en el desarrollo de las tareas. ¿Qué acciones como líder uno tendría que asegurarse para resolver este tipo de conflictos? Bueno, primero, transmitir los valores de la organización, de la empresa, comunicarlo adecuadamente y comunicar cuáles son las tareas de cada colaborador, de forma clara, precisa y también comprensible. Y habilitar los canales de comunicación necesarios. Generalmente es importante que haya un canal de comunicación entre el líder del equipo y los componentes de ese equipo para que periódicamente se converse, se vea cómo se desarrollan las tareas, qué necesidades hay. Uno de los principales problemas en equipos descoordinados es la falta de recursos o el desbalanceo en recursos. Me pasó hace poquito con un equipo de trabajo que tenía que realizar llamados al exterior, bueno, llamados a distintos lugares, tenían una aplicación desde su máquina para hacer llamados. Estamos hablando de teletrabajo, gente que está en su casa, y esa aplicación dejó de funcionar, con lo cual la productividad cayó, no tenían medios para hacer llamados. Y en forma urgente traté de conseguir celulares porque se caía la productividad. ¿Cómo una persona va a desarrollar la tarea si no tiene los recursos necesarios? Y bueno, algunos pueden pensar, no tenemos, la empresa no tiene en este momento stock, pero bueno, realmente había equipos, así que inmediatamente activamos la distribución de algunos equipos y reactivamos la tarea. Muchas veces la falta de recursos adecuados para desarrollar la tarea también incide en este motivo de conflicto que es un equipo descoordinado. Hay otro conflicto que a veces se presenta que tiene que ver con exceso de competencia. Dentro de un equipo suele haber a veces algunos de los individuos que le interesa progresar a toda costa, quiere ser protagonista y crecer, no importa si está pisando al de al lado, y bueno, este exceso de competencia arruina el espíritu del equipo y el trabajo en grupo, ¿no? Entonces, bueno, el líder también tiene que apuntar a tener una comunicación con la persona, a generar un clima distinto en el grupo, tratar de persuadir a esta persona que cambie un poco el comportamiento y que en vez de tener una actitud tan individualista y protagonista de él sobre el grupo, que realmente trabaje en equipo y que sume y sea una persona de pertenencia al equipo y no tan individualista. Hay algunos
conflictos que tienen que ver con conflictos de personalidad. En realidad, cada vez más en las etapas de incorporación a las empresas y de evaluación de los recursos que se van a incorporar, además de evaluar la capacidad técnica o las habilidades técnicas, también se analizan y se evalúan las capacidades de relación con los demás, para evitar que incluyamos en los equipos de trabajo personas tal vez rígidas o que les cuesta integrarse a equipos y trabajar de forma coordinada con otros. Esta es una tarea, un conflicto y un problema laboral que muchas veces se presenta y debemos atenderlo. Otro de los principales motivos de conflicto es la desorientación de personas nuevas, que ingresan a la empresa, no la conocen, su tarea digamos, la van incorporando y bueno, lleva un tiempo que la persona se incorpore plenamente y logre un ritmo de trabajo, y generalmente ayuda mucho a estos procesos de activación en la empresa que haya alguna persona designada como tutor que lo acompañe al principio, que más allá de presentar las distintas áreas de la empresa y la conexión que hay entre distintas áreas y cómo se desarrolla su tarea, que pueda acompañarlo y no dejarlo solo, y que él pueda integrarse adecuadamente al funcionamiento de la organización. En general, por las características que tengo de relacionarme con otros, generalmente cuando viene una persona nueva a nuestro sector, a nuestra área de trabajo, suelen ponerme como tutor para que los primeros tiempos la persona pueda integrarse. Funcionan como integradores al grupo de trabajo, ¿no? El mobbing, esto realmente es un tema muy serio, es el equivalente, el mobbing en el ámbito laboral es el equivalente al bullying en el ámbito escolar. Y realmente se ha estudiado y se ha inclusive puesto en leyes laborales y demás, el cuidado que hay que tener con la actividad de mobbing en las organizaciones. Este conflicto de mobbing es un fenómeno que se da en el lugar de trabajo y en el que un individuo o varios ejercen violencia psicológica de manera sistemática y repetitiva sobre otros individuos. Los acosadores pueden ser compañeros de trabajo o superiores o subordinados. Y los ataques sufridos en el puesto de trabajo hacia la persona pueden llegar a causar problemas psicológicos serios en la víctima. Por ejemplo, ansiedad, depresión, estrés, desmotivación laboral, humillación, perturbación del ejercicio de sus labores y en la mayoría de los casos, un daño en la reputación de esto. En realidad los que agreden de esta manera tienen sus intereses de tal vez que esa persona se retire de la empresa, se retire del área, y en general todas estas acciones las hacen de alguna manera no tan visible, porque saben que tienen que realizarlo de esta manera para que no haya pruebas, pero el desenlace habitual de la situación de mobbing sobre una persona y del acoso laboral suele significar la salida de la víctima de la organización, de manera voluntaria o forzada. Hay que prever, en general en las organizaciones se realizan en forma frecuente
encuestas de clima laboral, de relación laboral, a través de una empresa tercera, para verificar, digamos, el ambiente laboral, la relación de pares, la relación con superiores, si hay buena comunicación, si hay conflictos. Y generalmente a través de estas encuestas se pueden detectar situaciones donde actuar rápidamente para convertirlas y resolverlas de una manera saludable para la organización. Y por último, el caso de relaciones afectivas, uno realmente en promedio está unas 40 horas semanales dedicado al trabajo, a la actividad laboral, en relación con la organización. Y bueno, suelen generarse conflictos, ¿no? Pero no todo es conflicto. Muchas veces el hecho de estar tanto tiempo juntos genera algunas relaciones de tipo afectiva, ¿no? Y en este caso puede traer aparejado algún tipo de favoritismo. Más si están en el mismo equipo de trabajo y uno es superior y otro dependiente, esto puede generar algún tipo de favoritismo y iniquidad en el trato. Entonces, los líderes tienen que comunicar adecuadamente qué se espera y en determinada forma tratar de promover que esas personas no estén en el mismo equipo, tal vez derivarlo a otro sector para que esas situaciones de favoritismo y digamos, de conflicto, de inequidad por la relación y el vínculo, bueno, tratar de llevarlos a otros equipos de trabajo, separarlos para que no se generen estas situaciones. Bien. ¿Cómo podemos incorporar herramientas que nos ayuden, herramientas de solución, que nos ayuden a comunicarme de una manera más saludable con los demás, cómo mejorar nuestra comunicación y que los ambientes sean más saludables y que pueda realmente evitar la generación de conflicto? Hay, por lo menos yo volqué 5 elementos que nos ayudan para mejorar nuestra comunicación: la asertividad, la escucha activa, la resiliencia, la inteligencia emocional y el buen uso del lenguaje. Hace un tiempo importante se ha desarrollado en las últimas décadas, toda una preocupación creciente por el estudio de las relaciones interpersonales. Y esto digamos, se trabajó bajo el concepto de asertividad. Y la asertividad es una forma de conducirnos o de responder ante el trato y la relación con otros. En general hay dos extremos: uno es digamos, la pasividad, otro es la agresividad, y digamos, en el medio hay una conducta y un trato que está más vinculado a ser asertivo en el trato con los demás. Vamos a dar algunas características de cada una de estas formas de responder. Y seguro que nos vamos a identificar nosotros mismos con alguna de ellas, o vamos a identificar personas que suelen manejarse de esa manera. Personas pasivas en el trato con los demás son aquellas que no defienden sus derechos personales. Respetan a los demás, pero no se respetan demasiado a sí mismas. Son personas a veces inseguras, tratan de evitar los conflictos, en realidad no quieren meterse en conflictos, huyen de los conflictos.
Se consideran sacrificadas en función de los demás. Tienen una gran necesidad de aceptación por parte de su entorno. Se dejan manipular por los demás, siempre sienten impotencia, culpas a veces y baja autoestima. Ante situaciones críticas se bloquean, quedan como paralizadas o se sobreadaptan con altos niveles de ansiedad. Suelen tener mucha carga emocional acumulada. Son esas personas que tal vez evitan el conflicto, no hacen respetar sus derechos o sus posiciones, se dejan a veces, se adaptan a las exigencias, aunque sean desproporcionadas, tratan de ser aprobado por el entorno, pero van guardando y acumulando tal vez bronca, resentimiento, y son las personas que a veces terminan explotando por toda esa carga y esa acumulación de emociones negativas que no puede llegar a canalizar. Pero bueno, en el otro extremo están las personas que se comportan o responden o interactúan de una manera muy, muy agresivas. En general, estas personas defienden al extremo, sus derechos personales, aún en desmedro de los demás, ¿no? Se respetan a sí mismos, pero no a los demás. Y estas personas son personas inseguras también, pero que se compensan con una actitud así de ataque y de agresividad hacia los otros. Sienten a veces culpa y frustración, pero se justifican que de otra manera serían llevados por delante, ¿no? Y están en un constante estado defensivo. Tienen como un enojo permanente y una sensación de falta de control. Si se relajan, consideran que pasarían a mostrar debilidad, digamos. Entonces, bueno, son inseguras también, pero tienen una característica de comportamiento totalmente agresivo y defensivo. En el medio están las personas asertivas y digamos que podríamos inspirarnos en este tipo de conducta, que nos ayuda a acercarnos de una manera saludable a los demás. ¿Y cómo se comportan estas personas? Esto no quiere decir que estrictamente seamos totalmente pasivos, totalmente agresivos o totalmente asertivos, pero en el eje central, en el eje de equilibrio, la asertividad es la relación más efectiva para interrelacionarnos con los demás. Conocen y defienden sus derechos, respetan a los demás tratando de generar acuerdos. Pueden defender su postura sin agredir al otro. Plantean abiertamente y respetuosamente sus diferencias. Son capaces de poner límites y decir que no. Fíjense que en el extremo de pasividad la persona nunca dice que no. Le dan trabajo, lo agarra. Le exigen y agarra. Es difícil para una persona del lado de la pasividad decir que no. Pero bueno, el asertivo sabe decir que no. Saben reconocer sus errores sin sentirse amenazado por eso. Pueden expresar gratitud por otros también, admiración y afecto. Pueden expresar sus emociones negativas también, pero sanamente. Pueden pedir ayuda cuando es necesario. Y tienen una buena autoestima de su persona.
y sienten mucha satisfacción en sus relaciones interpersonales. Son personas que valoran a los demás y lo pueden reconocer. Así que la asertividad como medio de comunicación y de expresarnos es aquella que nos ayuda a relacionarnos de una manera mucho más saludable y efectiva con el otro. La escucha activa es otra término que se usa en todo lo que es comunicación, y muchas veces se interpreta que escuchar es una pasividad, que en realidad uno tiene que hablar, pero cuando dos personas hablan sin escucharse, en realidad no hay comunicación, son monólogos, cada uno expresa y nadie se escucha, ¿no? Ahí en la foto vemos a un muchacho hablando a los gritos y una muchacha que se tapa los oídos, con lo cual nunca van a poder comunicarse, ni entenderse, ni expresar tal vez sus diferencias. La escucha activa es un acto de humildad en el fondo, ¿no? Sentarse, buscar un momento, escuchar a la otra persona con atención. Escucha activa es un concepto que nos ayuda a vincularnos con el otro, a poder conocer y entender las emociones del otro, ¿no? Afirmar a la persona que uno lo está escuchando, mostrar empatía, que entiendo lo que siente. En la medida que mi escucha es activa, voy a ir resumiendo lo que la persona me está diciendo, voy a validar si lo estoy entendiendo bien, voy a dar señales que lo estoy escuchando, voy a proponer algunas síntesis parciales de que lo estoy entendiendo. Mira, entendí esto es lo que vos me querés transmitir. No voy a interrumpirlo, ni hacerme el experto, pero la escucha activa me ayuda a respetar al otro, a escuchar, a entender, a ponerme en el lugar del otro y extraer realmente cuál es la situación, las emociones que tiene y el por qué está pasando por alguna situación que tal vez esté generando algún tipo de conflicto a resolver. La resiliencia es un concepto que también hace a la experiencia humana, y la resiliencia dice que hay definiciones, hay psicólogas y profesoras que han estudiado, es la capacidad de enfrentar situaciones adversas, superarlas y ser transformados positivamente por ellas. Boris Cyrulnik es un neurólogo y psicoanalista francés. Él dice que la resiliencia es un despertar tras un choque emocional grande. En su libro, La resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida, él describe algunos conceptos y experiencias, porque él, siendo pequeño, los ejércitos nazis mataron a sus padres cuando él solo tenía 6 años. Y encima lo llevaron a la cárcel, pero logró escapar y esconderse hasta que terminó la guerra. Y él dice que cuando un ser humano ha recibido un choque emocional muy grande, el cerebro se apaga y no procesa ninguna información. Pero más allá de que la resiliencia es una fortaleza humana y es una experiencia de resolver algún tema, algún hecho muy traumático,
dice que llega a ser resiliencia en el concepto si realmente la experiencia me ha hecho revalorizar algún aspecto de la vida o darme un crecimiento que me permite posicionarme mejor para enfrentar situaciones futuras. Así que más allá de soportar tal vez o resolver alguna situación difícil, complicada, lo importante es que eso me revalorice algún concepto y alguna tema de nuestra vida para que estemos mejor preparados para situaciones futuras. La inteligencia emocional, digamos, en el pasado reciente era un valor muy desestimado, pero la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas para percibir las emociones, tanto propias como ajenas, comprenderlas y regularlas. Cada vez más es necesario que desarrollemos habilidades de inteligencia emocional. El gran autor y el que difundió de una manera muy amplia todo el concepto de inteligencia emocional es Daniel Goleman. Hacia finales de los 90 él publicó su libro, Inteligencia Emocional, y bueno, realmente fue un bestseller y se utiliza mucho en todo el ámbito organizacional, en capacitación de líderes y demás. Y la inteligencia emocional me permite tener dominio propio, trabajar el dominio propio respecto a mis emociones, no ser tan impulsivo, no responder impulsivamente ante situaciones conflictivas, poder tener comprensión de las emociones de los demás también, tener perseverancia, tener habilidades que me permiten conducir adecuadamente todo el ámbito de emociones que forman parte de mi experiencia humana. En general se dice que la neurociencia habla de dos grandes situaciones que se viven en nuestro interior. El cerebro dice que tiene una parte emocional y una parte de pensamiento. Ahí en la fotita, en la foto que compartí de inteligencia emocional es un corazón o representando los sentimientos que se da la mano con el cerebro. En realidad, nuestros pensamientos producen emociones y nuestras emociones también producen pensamientos. Y las emociones, si se escalan de una manera negativa, en general se sabe que, digamos, capturan la parte racional de nuestro cerebro y terminamos posiblemente teniendo conductas descontroladas. Todos sabemos que cuando hay un episodio que nos molesta, que nos irrita, que genera emociones muy negativas, es un momento donde uno no tendría que enviar un mail porque después se puede arrepentir de lo que escribió. Me acuerdo una vez que hubo un episodio laboral, gerente contra gerente, yo era uno y me sentí ofendido por un mail que me envió y le escribí al director diciendo que era una falta de respeto. Y el director muy sabiamente dijo, ¿querés que se lo eleve? ¿Quieren resolverlo o querés dejarlo acá? Muy sabiamente. En ese momento tenía tanta bronca que digo, no, eleváselo, que quiero expresarle mi indignación, mi bronca, mi fastidio por el comentario que hizo. Y bueno, finalmente lo elevó y tuvimos que ir a confrontarnos y ver de resolver el episodio. Pero muchas veces al dejarnos llevar por los impulsos, nos conduce a situaciones que
desmedidas y poco racionales, y la inteligencia emocional es algo que podemos desarrollar, conductas más saludables, y encauzar aquellas emociones que son destructivas, tanto para nosotros como para aquellos que se interrelacionan con nosotros. Y finalmente, el buen uso del lenguaje. Hay un proverbio antiguo que dice: la palabra blanda aquieta la ira. Muchas veces nos vemos envueltos en conflictos y situaciones de disputa, de diferencia, donde en vez de expresar una palabra blanda que aquiete, terminamos tirando combustible al fuego que ya está encendido, ¿no? Entonces, hay en el lenguaje todo un desarrollo y un estudio, y a través de que ha desarrollado todo el tema de ontología del lenguaje, Echeverría, que él expresa que generalmente el lenguaje es considerado como una herramienta descriptiva. Cuando nosotros hablamos, el lenguaje lo utilizamos para describir. Pero se ha estudiado y se ha definido que el lenguaje, más allá de tener capacidades descriptivas, tiene capacidades constructivas. Y nos daremos cuenta, en la medida que usemos adecuadamente nuestras palabras, que el ámbito, los climas, en los ambientes donde nos desarrollamos nuestras actividades, si realmente utilizamos bien nuestro lenguaje, nos dirigimos bien a los demás, y no generamos palabras que dañan, que ofenden, que menosprecian a los demás, generamos con un buen uso de nuestro lenguaje, de nuestras palabras, situaciones y ambientes mucho más saludables y productivos. Con lo cual, el uso del lenguaje genera, el buen uso del lenguaje genera realidades mejores, climas mejores. No quiero pasar a la siguiente sin mencionar, hay 3 palabritas arriba que tienen que ver con la asertividad. La asertividad como medio de comunicación, de relación con los demás, tiene 3 palabritas de muy alto valor. Una es gracias, otro lo siento y otro por favor. El uso de la palabra por favor implica respeto, implica espacio, implica tiempo para que el otro me responda. La palabra lo siento me permite reconocer un error, me permite reconocer una mala actitud con el otro, me permite provocar la reconciliación, el acercamiento. La palabra gracias me permite reconocer al otro, reconocer alguna actitud, alguna buena acción o algún reconocer algo que el otro hizo tal vez a mi favor. Son 3 palabritas que, si las incorporamos a nuestro vocabulario, a nuestro lenguaje con los otros, agrega un nivel de comunicación mucho más saludable, genera un buen clima y genera reciprocidad con los demás, ¿no? Vamos a pasar, no quiero detenerme mucho en esto, pero lo quiero compartir. Los estudios dicen, y la bibliografía, que hay 5 formas de resolver conflictos: forzar, ceder, evitar, conceder y colaborar.
Forzar hace uso de la autoridad formal y no le importa los intereses del otro. Acá mando yo y esto se hace así y se termina. Ceder permite que la otra persona obtenga lo que desea y yo estoy cediendo y la otra persona obtiene lo que busca. Evitar, no hago caso del conflicto, no lo atiendo, no lo resuelvo, no presto atención y esto puede generar que se agrave y que tenga un costo altísimo. Conceder tiene que ver con ceder parte en parte, cada uno resuelve algo de la situación, pero no por completo. Y colaborar, que es el mejor enfoque, cuando uno resuelve a través de la colaboración, ambas partes, digamos, pueden ganar en el acuerdo y ambas partes pueden quedar satisfechas con el acuerdo al cual arriban. Quisiera decir simplemente que hay todo un estudio, un modelo de negociación generado en Harvard, Robert Fisher y William Ury, a finales de los 70. Hasta ese entonces habían dos tipos de negociación, y ellos se pusieron a estudiar a través de una tesis, que su pregunta era ¿cuál es la mejor manera de que las personas traten sus diferencias? Y hasta ese entonces se estudiaban que habían dos tipos de negociaciones, la blanda y la dura. La negociación blanda, nos vemos con el otro como un colega, como que somos amigos, confiamos en el otro, el objetivo principal es llegar a un acuerdo, somos flexibles y evitamos la confrontación. En cambio, en la negociación dura, el estilo totalmente contrario, el otro es mi adversario, mi enemigo. Y mi objetivo es obtener la victoria a cualquier precio. Tomamos una posición rígida, inflexible, totalmente inflexible. No hacemos ningún tipo de concesión, no cedemos nada. Desconfiamos del otro y siempre buscamos ganar. Eran dos tipos de negociación que existían en ese momento o que estudiaban en ese momento. Buscan cuál es la mejor para ese entonces y lo que terminan concluyendo es que hay una tercera posición que es la negociación basada en principios, donde definen que hay que separar a las personas del problema. Esto es importantísimo. Cuando yo tengo un conflicto con una persona, no tengo que atacar a la persona, tengo que atacar al problema, al conflicto, al hecho. Muchas veces nos confundimos y atacamos a la persona, y esto perjudica la posibilidad de resolver el conflicto. Lo que hay que atacar, mientras nosotros nos atacamos como personas, los problemas se matan de risa. Y este modelo de negociación que definieron en Harvard habla que esta es una de los principios básicos, separar a las personas del problema. Después concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Y acá hay un ejercicio que se comenta mucho, que es el de la naranja, donde había dos hermanas que se peleaban por una naranja, era lo único que había en ese momento, en la casa, en la cocina, y las dos querían la naranja. Y la mamá dice, ¿qué pasa tanto grito? Yo quiero la naranja, es la única que hay. Y la otra también quería la naranja. Esas eran las posiciones. Ambas querían una naranja. Y era la única que había una sola. Pero bueno, la negociación basada en intereses, no en las posiciones, busca cuál es el interés de cada una. ¿Y qué pasa? Una de las hermanas quería la naranja para usar la cáscara y la otra para hacerse un jugo. Porque la necesidad de la primera era, quiero la cáscara para rallarla y ponerla en la torta. Y la otra quería simplemente, era parte de su dieta, hacerse un jugo. Si las partes pueden hablar de los intereses
y las necesidades y no de las posiciones, eso ayuda y eso me centra en poder resolver adecuadamente un conflicto de una manera más apropiada. Habla también de opciones de beneficio mutuo y insiste en utilizar criterios objetivos. Bueno, quiero terminar hablando un poquito de trabajo en equipo y algunos conceptos. Las empresas cada vez más son vistas como organizaciones sociales. Cada vez hay una mayor preocupación de que las empresas, las organizaciones, se humanicen, ¿no? Y a los empleados se lo ve con una perspectiva más, no como personas que trabajan, sino con una perspectiva más holística, más integral. Saben, en las encuestas de clima laboral se pregunta si la organización es equilibrada en dar tiempo para el trabajo y tiempo para la familia, si te da permisos cuando tenés que hacer alguna atención médica. En general se busca la dimensión integral de la persona para que pueda digamos, rendir de una manera mucho mejor en su trabajo y de una manera productiva cuando es de una forma equilibrada. Y es muy relevante formar buenos equipos. Las organizaciones se ven cada vez más obligadas a trabajar de una manera colaborativa entre distintas áreas, dentro de equipos y demás. Las personas deben trabajar con propósitos compartidos, y es una conducta que hay que impulsar y aprender, y generalmente los trabajos en equipo son más eficientes y más productivos cuando se generan relaciones de confianza entre las partes. Y un nuevo modelo de liderazgo que no está asociado a la jerarquía, no una jerarquía vertical, sino una relación horizontal entre las partes. Se necesitan líderes capaces de generar confianza, respeto, que sean facilitadores y serviciales, estar atento al equipo, en cómo organizarse mejor, cómo rendir mejor, qué le está pasando a las personas, comunicarse, vincularse, resolver conflictos, que sean comprometidos, auténticos, humildes y adaptables, flexibles también, más centrados en el otro que en sí mismo y que promuevan el desarrollo potencial de los colaboradores. Quiero contarles dos casos para ir cerrando. Uno está vinculado a una actividad que yo practico, que yo desarrollo, y tiene que ver con lo que es el maratón, y una persona que alcanzó logros impensados. La ciencia decía que hasta el 2030 ningún hombre iba a poder correr un maratón en menos de 2 horas. La última marca récord de maratón la logró Kenyatta El Kipchoge a los 34 años en 2018. Y aunque es una disciplina unipersonal, él entrena todos los días con sus compañeros de equipo y afirma que el 100% de él no representa ni el 1% del equipo. Él dice que el equipo lo contiene, que lo acompaña, que lo estimula, que está con él, que lo desafía, que lo sostiene, y realmente él atribuye al trabajo en equipo los logros que él pudo alcanzar. En el año 2018 batió el récord en lo que es maratón, con 2 horas, 1 minuto
39 segundos. Pero en 2019, en un desafío llevado adelante por una empresa muy importante del Reino Unido, intenta en Viena bajar las 2 horas. En ese desafío lo acompañan 41 corredores. Y todo el recorrido de la distancia fue acompañado por grupos de 7 corredores, como se ve en la foto, 5 adelante y 2 atrás, en un formato delta, 5 adelante, una V y 2 atrás, cortándole el viento y haciendo un trabajo de sinergia, de acompañarlo de esa manera. Por supuesto, ninguno resistía la velocidad que él llevaba por tanto tiempo, con lo cual cada 5 kilómetros cambiaban los equipos. Pero sus logros él lo atribuye al trabajo en equipo, al equipo que lo sostiene. Y quiero traer como último un episodio real, de la vida real, ocurrido en enero del 2009, que está vinculado a un accidente aeronáutico, ¿no? Los estudios aeronáuticos dicen que el 80% de los accidentes aeronáuticos es responsabilidad del piloto, ¿no? Y que muchas catástrofes se pueden evitar si se cuenta con una tripulación emocionalmente apta, que se comunique, que trabaje en equipo y que colabore y controle sus arrebatos. Este hecho real, del cual después se hizo una película, ocurre en Nueva York, cuando un avión despega desde el aeropuerto, a los minutos de estar volando, hay aves que vienen y chocan contra los motores, se introducen en los motores, son despedazadas por supuesto, pero los motores terminan fallando y deteniéndose. El avión empieza a perder altura y allí comienzan, en cuestión de minutos, muy poquitos, el espacio o la ventana de tiempo para que el piloto decida por las 155 pasajeros que llevaba a bordo y cómo reaccionar frente al episodio, ¿no? Cuando uno tiene que tomar decisiones muy trascendentes. Bueno, ahí sí todavía conservan alguna máquina. ¿Hola? Ok, bien. Cuando uno tiene que tomar decisiones trascendentes, está bajo presión. El piloto tuvo que, en cuestión de minutos, y en base a su experiencia, y sin dejarse arrebatar por las emociones negativas y de estrés que pueden llegar a paralizarlo, decidir qué hacer. El episodio cuenta, la historia cuenta, de que desde la torre de control le decían que que intente volver a aterrizar al aeropuerto, que le daban 2 pistas, que elija cualquiera, que vuelva. Él en segundos tuvo que evaluar si tenía la capacidad de volver al no tener motores. Y transmitió que no podía volver. Inmediatamente, y siguiendo el protocolo, tuvo la frialdad de responder al protocolo, anunció que
a la cabina, a todos los pasajeros, que se preparen para impacto. Y acto seguido, la torre de control les decía que había aeropuertos alternativos, ya que no volvía, que tenía uno a su izquierda y otro a su derecha. Tuvo que resolver en segundos si tomaba esas opciones. Tuvo la capacidad de consultarle al copiloto. Inmediatamente tomó la decisión, la única decisión que podía salvar a los pasajeros, de dirigirse hacia el río Hudson y aterrizar o acuatizar sobre el río. Lo anunció y terminó aterrizando la nave sobre el río Hudson. Inmediatamente acudieron algunas embarcaciones y pudieron rescatar a toda la gente. Y él se quedó, fue el último en abandonar la nave, la recorrió 2 veces para ver que no quedara ninguna persona a bordo. Y se preocupó de que las 155 personas que volaban, más la tripulación, estuvieran todos vivos. Luego tiene que enfrentar un tribunal de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, que lo acusan de no haber realizado bien su trabajo porque tenía tiempo de haber vuelto a alguno de los aeropuertos ofrecidos. Y en ese tribunal lo acusan y como evidencias muestran algunas simulacros virtuales donde el avión llegaba a destino, a alguno de los aeropuertos alternativos. Y él dice, ¿cuánto tiempo pasó entre que ocurrió el hecho en la simulación y decidieron ir al aeropuerto? Fue inmediato. ¿Y por qué no le agregan el ingrediente humano de que hay que tomar una decisión en ese momento? Le agregaron ese ingrediente humano y las dos simulaciones terminaron estrellándose. Bueno, finalmente le pasan la grabación de cómo fue el momento en que tuvo que decidir y acuatizar en el río. Pide salir un momentito después de escuchar esa grabación y hay un diálogo que me parece profundo y para atesorarlo, donde salen de ese tribunal y el capitán le dice a su copiloto, ¿qué piensas después de escuchar la grabación? Y el copiloto lo mira pensativo y en silencio, no atina a responder nada. Y el capitán le dice, te digo qué pienso. Y inmediatamente le dice, estoy muy orgulloso. Y tú estuviste firme, con tantas distracciones, con mucho en juego. Hicimos esto juntos, como equipo. Y el copiloto le dice, gracias. Y él insiste, dice, hicimos nuestro trabajo. Y el copiloto vuelve a decir, hicimos nuestro trabajo. Quiero atesorar esto para cerrar la charla y compartir si hay alguna pregunta o algún comentario. Qué importante, a él le costó, todo tiene un precio, las decisiones tienen un precio, un costo. A él le costó 7 meses poder llegar a dormir una noche entera por causa del estrés. Y otro tanto volver a pilotear un avión. El tribunal que lo acusaba lo absolvió, el tribunal lo trataba como un delincuente por haber destruido una nave de $60 millones, cuando él había
priorizado salvar la vida de 155 personas. Realmente quiero concluir con esto. El valor del trabajo en equipo, el valor de hacer bien nuestro trabajo, el valor de respetar al otro y el valor de trabajar juntos por aquellos propósitos y objetivos trascendentes que nos tocan llevar adelante. Muchas gracias. Bueno, Luis, muchísimas gracias. La verdad que una gran exposición. Yo me quedo con una idea y te quería preguntar, mientras van seguramente preparando alguna que otra pregunta. Vos que sos un especialista en esto, ¿qué pensás? Un equipo de alto rendimiento, como se llama ahora ¿viste? En el manejo de los recursos humanos, no existe equipo de alto rendimiento sin tener conflicto, ¿no? Porque, digamos, el conflicto de alguna manera es como que alimenta la eficiencia de ese equipo, ¿no? Porque de alguna manera se plantean temas o cosas. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería tu opinión? No, como decíamos al principio, es inevitable que exista el conflicto, es inevitable. Y los equipos de alto rendimiento, digamos, generalmente, digamos, deben convivir con situaciones de conflictos, pero deben abordarlo. La recomendación siempre es abordarlo a tiempo, los conflictos que se generen, o anticiparlos, de manera de que no se agraven situaciones, se encaminen alternativas de mejora, de solución. Un conflicto que se agrava en un equipo de trabajo degrada el rendimiento del equipo, degrada los resultados, genera pérdidas y costos altísimos, con lo cual un buen liderazgo de equipo, un buen trabajo dentro del equipo tendría que anticipar o por lo menos atacar en forma temprana situaciones de conflictos que se generen entre las partes o entre las responsabilidades que cada uno debe llevar adelante en situaciones de proyectos o en situaciones de responsabilidad y compromiso frente a tareas comunes, ¿no? Bueno, tenés muchas felicitaciones en el chat. Acá Lidia está diciendo excelente y clara exposición. Y bueno, tenemos dos preguntas. Una de Claudio Zambito, que es el presidente del Instituto Argentino de la PYME, así que muchas gracias, Claudio, por estar. Y si querés, se la podés formular con el micrófono abierto. Y después tenemos de Bruno Manilo también una pregunta. Bueno, te quería preguntar, Luisito, antes de preguntarte, te quiero felicitar por tu exposición. La verdad que muy buena toda. Y al final, con el caso de este corredor y del capitán del vuelo, del piloto del vuelo, que lo salvó acuatizando, la verdad es realmente reconfortante y demuestra la importancia de el trabajo en equipo, ¿verdad? Así que bueno, la pregunta concreta en sí es si te ha tocado tener que intervenir en casos de moving que hayas tenido en tu equipo o en tu ámbito laboral. Sí, bueno, no tan manifestado, pero recuerdo dos intervenciones, mejor dicho, recuerdo tres casos de conflictos no tan graves, pero que tuve que enfrentar. Tenía equipos de trabajos técnicos que tenían que, digamos, hacer visitas y resolver problemas digamos, y acordar esas visitas. Y había uno que siempre acordaba la visita, pero
no iba en el horario, iba al otro día y demás. Le di 3 oportunidades para que se corrija por su mal servicio y su responsabilidad. Cuando le advertí y cuando llegó a la tercera y repetía su conducta, digamos, directamente pedí que lo apartaran y que no sé si terminaron despidiéndolo, pero tuve que tomar esa decisión. Recuerdo un equipo de trabajo donde había un muchacho que, digamos, del tipo competitivo, ¿no? Y él quería crecer y destacarse. Y siempre que hacíamos reuniones, él hablaba mal de todo el mundo. Y eso realmente me colocaba en una situación que no me gustaba. ¿No? Yo no podía permitir que él se jactara de su trabajo y que, digamos, hablara mal de mucha gente y descalificara a la gente. Así que digamos, lo traté aparte el tema y le pedí que desistiera de esa conducta porque no le iba a permitir. No fueron casos, para que sea moving tiene que ser, digamos, sostenido, permanente. No recuerdo casos tan notorios. No recuerdo en mi experiencia laboral casos tan notorios. Tuve un episodio, el tercer episodio que quiero compartir. Yo tenía actividades que tenían que ver con comercio exterior, en la época en que existía la DEJAI y que Guillermo Moreno trababa todas las importaciones. Y teníamos un compromiso muy grande con la provincia de Córdoba de entregar dispositivos y llevar adelante un proyecto. La persona que se encargaba de resolver los temas administrativos de comercio exterior, le pedí urgencia y siempre me ponía peros. Entonces, fui directamente a las áreas donde tenían que resolver cosas que ella tenía que pedir que se resuelvan. O sea, salté por encima de ella en mi confianza, en mi conocimiento, en mi vinculación con esas áreas y les pedí que por favor resuelvan situaciones complejas. Bueno, a esta persona le envió esta chica que sufrió esta situación, que yo no le quería decir que, le dije que era urgente y no respondía después de un tiempo. Esta persona mandó un mail al presidente de la empresa diciendo que si Luis Manilo estaba desconforme con la tarea que ella desarrollaba, que ella no tenía más nada que hacer en la empresa y que se iba a ir. Bueno, el presidente de la empresa tuvo una respuesta muy saludable en ese momento. Dijo, por favor, los necesitamos a los dos, traten de trabajar en equipo. Pero bueno, inmediatamente yo generé algunas acciones para desandar el conflicto, ¿no? Así que le mandé un mail al gerente de esta persona diciendo que el trabajo de esta persona era bueno, que yo no tenía ningún problema con ella, que en realidad la situación tiene que ver por una urgencia de una operación y que yo felicitaba el trabajo de esta persona, simplemente que tenemos una urgencia y tuve que proceder de esa manera. Bueno, después de un tiempo largo, esta persona que me odiaba terminó, digamos, reconciliándose y hoy nos tratamos más saludablemente. Pero bueno, son situaciones que se presentan y, digamos, uno tiene que hacer uso de las herramientas más saludables para resolverlas, de estar peleado, enfrentado en una organización donde hay que resolver cosas, perjudica el tener soluciones, el avanzar en ser eficiente, en ser productivo y alcanzar logros que tienen que alcanzarse de forma
conjunta, ¿no? Nadie logra algo solo, ¿no? En la soledad, o sea, hay que trabajar en conjunto, ¿no? Luis, Algo que yo tuve que aprender fue Mm. a pedir ayuda. Tal vez en mis inicios quería resolver las cosas solo. Después del tiempo aprendí que necesitamos pedir ayuda y sostenernos con la intervención de la organización en su conjunto. Luis, tenemos otras preguntas más. Por Sí. ejemplo, acá Lidia te pregunta, ¿cuál es el desafío que enfrentan las empresas con esta nueva normalidad y el teletrabajo? Eh, eh, Pregunta si habrá menos conflictos o no, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, algo que se está perdiendo, digamos, con esta situación que atravesamos, es la cercanía y el vínculo entre las partes, ¿no? En general, la vivencia dentro de una organización genera espacios de mucha sociabilidad. Hoy la gente, yo con la gente con mis equipos de trabajo trato de tener reuniones frecuentes, ver cómo están, pero eso, digamos, de manera presencial ocurría en la cafetería, ocurría cuando uno iba a almorzar, ocurría esos vínculos sociales, ese acercamiento con el otro, genera confianza, genera pertenencia, y yo creo que es algo que lamentablemente, digamos, estamos perdiendo, ¿no? Entonces, genera un poco de aislamiento, de alejamiento, y las interacciones con los otros están teniendo un pequeño déficit. Creo que eso no va a colaborar en lo inmediato. Tal vez haya que generar comportamientos o manejos o gestiones más inteligentes o tendientes a mantener ese tipo de vínculos, ¿no? Ok. Bruno te pregunta, viendo la situación desde la persona responsable de un equipo de trabajo, ¿cómo se logra detectar conflictos en mi equipo de trabajo? Bueno, digamos, la identificación de conflictos tiene que ser algo que, digamos, que aprendamos a identificar y a gestionar. En general, en los equipos de trabajo hay situaciones de agotamiento, de estrés, de saturación, que se manifiestan inmediatamente, digamos, con el mal humor, el mal carácter, la bronca, y muchas veces, digamos, los equipos de trabajo uno los ve desbordados ante tareas, demandas y demás. El líder tiene que tratar de suavizar eso, reenfocar la mirada, digamos, cuando nosotros reenfocamos la mirada y buscamos de distribuir más adecuadamente las cargas y demás, baja un poco el estrés, la ansiedad. En general la gente busca reconocimiento, mira toda la tarea que estoy haciendo, mira cómo me desgasto y nadie lo ve. Realmente tenemos que reconocer en los demás el esfuerzo, reconocer lo que aporta, el compromiso. Uno detecta el compromiso de los individuos dentro del equipo de trabajo. Y bueno, tiene que generar la pertenencia y el compromiso. Y la confianza, ¿no? Son tres elementos que tenemos que gestionar, administrar y mantenerlos en valor. Cuando detectamos señales donde hay falta de compromiso, donde hay reclamos, donde hay saturación, desgaste y mal humor y maltrato y demás, inmediatamente son señales que me están anunciando que
que hay situaciones que hay que dialogar, y hay situaciones que hay que conversar, hay que ver de qué manera se pueden resolver algunas sobrecargas, algunas molestias o interpretaciones. Muchas veces hay interpretaciones de hechos y demás que uno tiene que dialogarlos y reorientarlos. Mirá, no fue así, no te quiso decir eso, bueno, tratemos de hacer esto de otra manera, y pedir la opinión de la persona, es decir, es valorable pedirle al otro, bueno, ¿y vos cómo lo ves? ¿Qué harías? Entonces, esa interacción, el darle lugar al otro, el darle espacio para que se exprese, que exprese sus emociones, eso baja bastante el nivel de ansiedad, de estrés, y permite que el equipo trabaje mejor, que se vuelva a comprometer, que tenga un objetivo común por delante y que aporte su valor, ¿no? Jimmy te felicita por la exposición clara y está muy orgulloso de haber tenido como compañero de equipo a vos. Te pone- ¿Quién lo dice? Jimmy dice, mi felicitación Luis por la exposición clara y estoy muy orgulloso de haberlo tenido de compañero de equipo. Ah, mi amigo Jaime. Claro. Así Gracias, que Jaime. Gracias. te lo quiero Hemos sido contar. compañeros un par de años. Claro. Y Aparte de todas las felicitaciones que están en el chat por la exposición. Bueno, tenemos a ver alguna preguntita más, creo de Carlos Vital, si no me equivoco. Tenemos de Claudio Zambito, dice, en tu organización se incrementaron los conflictos con la pandemia, un poco algo habías hablado de eso, ¿no? ¿Cómo ves esto? El tema de sí, la pandemia, los conflictos. en general se llevó bastante bien porque, digamos, desde el área de recursos humanos hubo un fuerte acompañamiento a la gente que le tocó hacer teletrabajo y a la gente que le tocó estar digamos, físicamente en oficinas o lugares de trabajo. Realmente se llevó adelante un protocolo muy estricto, cuidando a la gente. Se promovió tener encuentros de reuniones virtuales, pero con bastante frecuencia. Se pidió a todos los líderes de equipos que intensifiquen el vínculo con sus equipos, que estén atentos, que acompañen de una manera más intensa, digamos, a los grupos de trabajo, dado el distanciamiento, dado el aislamiento provocado por la situación, ¿no? Pero en general, digamos, desde el punto de vista relacional y de trabajo en equipo, eh, se acompañó muy bien. Fue la experiencia. Acá para finalizar, Carlos Vital te pregunta, ¿resolver conflictos puede tener algún efecto colateral no deseado menor? ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿resolver conflictos puede ocasionar algún otro tema de acuerdo a tu experiencia? Sí, mirá, yo puedo compartirles que en general, muchas veces, digamos, la resolución de un conflicto pasa por buscar el mal menor. Hay situaciones de conflictos donde ninguno de los acuerdos pueden, digamos, dar una salida totalmente aceptable, ¿no? Entonces, muchas veces el tratamiento, el enfoque, digamos, lo que se trabaja es, bueno, ¿cuál es el mal menor? Y la resolución termina siendo resolver una parte del conflicto o resolver un conflicto X que está rodeado de otros y que, bueno, se apunta al mal menor y a resolver aquel que más, digamos, más costoso, más grave puede, aquel que representa el caso más grave, el caso más costoso, y bueno, se opta por
una solución y posiblemente digamos, resuelva una parte importante, pero va a haber efectos colaterales que, digamos, digamos que no se puedan resolver o que van a impactar, digamos, ¿no? Bueno, ya estamos terminando la actividad, así que pasamos toda la ronda de preguntas, como hacemos habitualmente. Así que desde el Instituto Argentino de la PYME, te agradecemos nuevamente, Luis, por tu exposición, que fue brillante, digamos, no solo por lo que yo te digo, sino por la cantidad de buenos comentarios que tenemos acá en el chat. Claudio está diciendo que seguramente sos un gran líder y lo comprobás en el día a día, y bueno, nosotros estamos orgullosos de tenerte como socio plenario del Instituto Argentino de la PYME, así que te queremos transmitir nuestro agradecimiento por formar parte de la institución y aparte por participar en esta actividad, que la verdad es un lujo tu presentación. No sé si Claudio querés hacer el cierre o saludarlo nuevamente a Luis. Simplemente saludarlo a Luis, agradecerle su valiosa colaboración con esta exposición, y como un aviso parroquial, adelantarles la próxima actividad del IAP, del Instituto, que se va a llevar a cabo el 1 de octubre, con una actividad gratuita de mujeres exportadoras, fracasos exitosos, que va a estar a cargo, coordinada por la doctora Lidia Castelar. Así que bueno, los invito a todos a inscribirse y participar también de este importante evento. Muchas gracias, Luis, solo me queda agradecimiento para vos. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Realmente yo también estoy orgulloso de poder estar formando parte del equipo del IAP y orgulloso de los compañeros y los colegas con los cuales comparto este tipo de actividades. Y gracias a todos los que pudieron conectarse. Fue una alegría poder compartir con ustedes este tipo de conceptos y digamos que son parte de las vivencias y de los principios con los cuales yo puedo desarrollar mi actividad, no solo laboral, sino de interrelación con mucha gente, en muchos ámbitos. Gracias, Muchas gracias. a todos.